Soy Carlos Loja, soy el jefe de Departamento Técnico de Sensor Vital. Vamos a seguir con los temas de capacitación respecto a lo que es presentación de información de forma gráfica enfocado a lo que es reportería. Esta es la aplicación RTMC Pro, bastante parecida a RTMC Development. Lo que les decía la semana anterior, el paquete es un paquete adicional, tiene una licencia adicional. RTMC Pro no viene con el software LoggerNet, el que viene es RTMC Development que utilizamos la semana anterior, y RTMC Pro, como les digo, es una licencia adicional que se tiene que adquirir si es que es necesario. Tiene muchísimas funcionalidades, por eso en la mayoría de proyectos en realidad sí los ofertamos y los proporcionamos a los clientes. Esto es lo que vamos a ver en la pantalla principal de RTMC. El software LoggerNet, la versión más actual es la versión 4.6.2, la versión que manejamos hoy en día, es una actualización de marzo. Y los paquetes que estamos utilizando fueron primero en la primera sesión View Pro, en la siguiente sesión utilizamos RTMC Development y un poco en RTMC Runtime, que lo que hace es correr el proyecto que yo creo en RTMC Development. Lo que vamos a ver hoy día es RTMC Pro, que tiene bastante parecido a lo que es RTMC Development, solo que agrega muchas más funciones y eso es lo que vamos a ir desarrollando en el día de hoy. Esta es la aplicación. Lo que vamos a revisar primero es qué tenemos en la interfase, cómo está estructurado el software. Inicialmente, como ven, esta es la pantalla bastante parecida a RTMC Development que la vimos la semana anterior, eh, con la diferencia de que yo ya no tengo las pequeñas funciones que teníamos en esta fila. Todas las funciones tenemos aquí como toolbox, y tenemos muchísimas funciones. Por eso es que no se visualizan como iconos gráficos porque son muchas funciones. Voy a ir desplegándoles unos para que vayan visualizándole. En función de alarma respecto al otro, me parece que teníamos 3. Aquí tenemos muchísimas más alarmas, que es mucho más útil cuando ya tenemos un proyecto en producción y necesitamos ya generar otro tipo de alarmas, otro tipo de condiciones, otro tipo de alertar de forma visual. Para eso tenemos todas las funciones de alerta. Y así con todas las funciones. El toolbox es donde yo voy a encontrar todos los componentes con los que yo puedo trabajar. Eh, Indicadores gráficos, indicadores numéricos. Tenemos funciones de comandos que permiten ejecución y eso es bastante importante. Yo desde la aplicación puedo correr algún otro programa, puedo correr alguna línea de código incluso. Eh, Son funciones mucho más avanzadas que nos permite el software, que la vamos a ir viendo a lo largo del curso. Esto con la parte de Toolbox. En la parte izquierda tenemos el Project Tree, parecido a lo que vimos la semana anterior en Development. Aquí vamos a visualizar cada una de las pantallas con el nombre de la pantalla. En este caso, mi pantalla se llama Screen. Es lo que estamos visualizando aquí. Luego vamos a ver ya un producto terminado, un proyecto terminado. Aquí yo voy a tener todas las pantallas y sobre cada una de las pantallas vamos a tener cada uno de los indicadores que hemos ido agregando, que hemos ido configurando. Vamos a ver qué funciones adicionales cuenta el software y qué es lo que nos permitiría hacer. Vamos a revisar función por función, complemento por complemento. Lo que resalta a la vista aquí directamente es el Publish to Web. Esta opción es para publicación web. RTMC Pro viene con un servicio de publicación web. Es un servicio como tal, no es un programa. Esta es la ventaja. Al ser un servicio, la aplicación, el servicio está corriendo dentro del sistema operativo y no tengo que preocuparme porque si abro la aplicación o cierro la aplicación, es un servicio. Esa es la ventaja que nos permite el paquete. Dentro de lo que es publicación web, yo creo mis proyectos a nivel de publicación. Los proyectos con toda la interfase la vamos a hacer en RTMC, pero la opción de Publish Web lo que me permite es que eso ya sea un proyecto web al que yo puedo consultarle con cualquier explorador de tipo web. Vamos a abrir de forma rápida. Aquí me está preguntando qué proyecto es el que yo quiero publicar. Voy a seleccionarle solo alguno de forma muy rápida. No quiero quedarme en esta aplicación, no vamos a ir detallando. Ahora se está lanzando el publicador web. Lo que va a hacer es indicarme en qué IP quiero publicar, sobre qué IP quiero publicar, con qué credenciales de servidor y cosas de ese tipo. En este caso, no nos vamos a quedar allí, como les decía. Vamos a ir nuevamente a la pantalla. Vamos a crear un proyecto nuevo para que esté limpio. No voy a grabar nada de esto. Y nuevamente es lo que estamos viendo en pantalla. Eso es una función muy importante y que diferencia muchísimo a lo que es la versión Development. Como les digo, con la versión Development yo no puedo hacer publicación web.
Eh, Eso es lo que mayoritariamente diferencia las versiones. Y hay otras funciones que no tenemos en la función development normal de RTMC. Sigamos avanzando. En la función de edición son más funciones de personalización. Eh, en la función de view, lo que ya vimos la semana anterior, funciona exactamente igual. En Project es donde comienza a cambiar muchísimo. En Project, lo que sí teníamos la semana anterior es Configure Workspace, que es el tamaño de la pantalla de la publicación que vamos a manejar. En este caso, yo estoy trabajando con una pantalla de tipo A4 y podemos cambiarle el tamaño en función de qué es lo que yo necesite, o si necesito algún tamaño personalizado, podemos utilizar un custom size para darle el tamaño que yo necesito. Por ejemplo, el tamaño del monitor en widescreen. Se abrió ahorita el Web Publisher, esto lo vamos a cerrar. Es la función que yo utilizo para publicación, esto no lo vamos a ver ahora. Estamos en la parte de Workspace, configurando el tamaño de Workspace. Yo puedo incluso indicarle el tamaño. eh, Volvamos a la pantalla anterior. Eh, Aquí les decíamos, yo le indico el tamaño con el que quiero trabajar de pantalla. A veces necesito que el proyecto sea únicamente tipo HMI, y allí manejamos el ancho de la pantalla o el ancho del monitor con el que se vaya a trabajar. En sí es el tamaño de espacio en el que yo voy a agregar componentes, y vamos a visualizar toda nuestra información. Ese es el Workspace Configuration que estamos viendo aquí. Luego de eso tenemos la función de Manage Data Source, que no la teníamos en el Development, y esto nos da muchísimas opciones adicionales a con qué información puedo manejarla. Por defecto, la versión de RTMC Development trabaja directamente con un servidor de Loggernet. Al decir servidor, es un servidor que recibe datos, que recibe información. En este caso, yo estoy utilizando mi computadora como servidor, tengo un data logger creando información. Pero aquí, con la función de RTMC Pro, puedo manejar mucha más fuente de información, que pueden ser archivos, pueden ser bases de datos, pueden ser directamente data loggers. Lo vamos a ver ahora, cómo más o menos son las funciones. Nos vamos en Add, y en Add tenemos las funciones con las que nosotros podemos trabajar. Puedo trabajar con varios servidores a la vez. Nosotros como proveedores hacemos eso. Yo puedo tener un proyecto y en el mismo proyecto consultar información de diferentes clientes, de diferentes servidores. Por ejemplo, yo puedo tener la información de 3 empresas para el monitoreo, para el control de esos servidores o de esos equipos. Me da la ventaja que yo puedo centralizar la información de varias empresas en un solo proyecto. Se puede manejar de forma individual también, pero con esta función la ventaja es que yo puedo centralizar muchísima información en mi proyecto. Puedo tener información de diferentes fuentes, que es la opción que nos da Manage Data Source. Otra función que tenemos es File Data Source, y es una opción súper útil, que no la tenemos en el development. Esta función lo que nos permite es cargar archivos directamente descargados. Si yo tengo un archivo que está en la computadora, le indico la ubicación del archivo, hago relación de la información y puedo manejar esa información. Es la parte útil, no necesariamente necesito trabajar con un servidor de Loggernet. Por ejemplo, ¿qué pasa con la información que se descarga de forma manual, que no llega a través de sistemas de telemetría? Podemos utilizar la opción File Data Source, y con eso seleccionamos el archivo, le indicamos dónde está el archivo, le indicamos la estructura de cómo se tiene que manejar la información para que RTMC reconozca la información, sepa cuál es la columna que tiene el timestamp, que tiene el registro de fecha y hora, cuál es la columna que tiene cualquiera de las variables. Eso lo hacemos a través de Add File Data Source. Y como les digo, es un complemento bastante útil, sobre todo cuando no se cuenta con telemetría, y de todas formas estamos generando reportería a través de esta aplicación. Otro complemento súper interesante que lo utilizamos en la mayoría de proyectos, por no decir todos, es Data Source, Add Data Source. Con esta función, y la voy a abrir, yo puedo seleccionar fuentes de información en nivel de base de datos. Las bases de datos compatibles son las que estamos viendo aquí: MySQL, SQL, SQL Compact, Postgres en SQL y Oracle. Son las bases de datos que a las que podemos conectarnos a través de RTMC.
Como les dije la semana anterior respecto a lo que son bases de datos, RTMC no puede conectarse a cualquier base de datos, tiene que conectarse a una base de datos con la estructura de Campbell, con la estructura que creó Logernet. No podemos conectarnos a una base de datos existente. Les decía la semana anterior, tenemos que hacer una migración de información de una base de datos a esta otra base de datos que es la que utilizaría Logernet y todos los complementos. Y uno de esos va a ser RTMC, otro puede ser los complementos de base de datos y otro puede ser el mismo View Pro. Pero como les digo, si es que hay una base de datos existente, lo que se tiene que hacer es un proceso de migración. Eh, no existe un complemento de migración porque, como les decía la semana pasada, cada base de datos es diferente, cada proveedor hace su base de datos en función de sus necesidades, de sus requerimientos. Por eso es que la migración tiene que ser un proceso que se lo realice de forma manual. Cuando nosotros hacemos migraciones, que las hacemos, programamos y establecemos cómo se va a mover la información para generar la estructura que necesita Logernet RTMC para reconocer la información. Eso con cualquier tipo de base de datos. Eh, pero como les digo, la función de base de datos es una opción súper buena, súper útil que nos gusta utilizar en la mayoría de proyectos. Por lo tanto, el manejo sobre base de datos es preferible cuando se maneja información. Eh, Eso como consideración adicional. El complemento que les decía es Manage the Resource. Estamos viendo el complemento de Database como función adicional. Otra función y bastante interesante que tenemos es la opción de utilizar el data logger como fuente de información. La intencionalidad de hacer esto es que nosotros podemos consultar directamente al data logger sin pasar sobre un servidor de Loggernet, sin pasar sobre un servidor de base de datos, sino directamente del equipo tomar la información. Lo que hace RTMC es consulta web directamente la información hacia el data logger. Claro que tiene que existir una interfase de comunicación de tipo IP para que pueda darse este proceso de comunicación. Tiene sus ventajas, pero está enfocado a pocas consultas, porque el rato que se hace consultas directamente al data logger, estamos consumiendo recursos del data logger. Aparte que el data logger está registrando información, está generando todos sus procesos, guarda información, envía información, y si tenemos muchísimos clientes consultando información directamente sobre el equipo, podríamos tener algún problema en algún proceso. Sobre todo lo que es comunicación es a lo que se le da menos prioridad dependiendo de cómo se estructuran los programas. Esta opción, como les digo, depende qué es lo que se necesita hacer. Si es que son pocos usuarios conectándose al servidor, no hay mucho problema, se puede hacer directamente, no necesitaríamos un Logernet recibiendo información, eh, igual una base de datos que tenga información, no, sino directamente haríamos la consulta al data logger y veríamos la información directamente generada desde el equipo. Es una opción bastante útil, pero como les digo, hay que tener un poco de consideraciones al momento de utilizarla. La misma cosa en Virtual Data Source, crea columnas con información existente. Esto a nivel de manejo de información, de las fuentes de información con las que podemos trabajar con RTMC Pro Development. Como ven, es bastante abierto, tenemos muchas fuentes que podemos usar para trabajar con la información en mi misma pantalla, en mi mismo proyecto, y esa es la ventaja. Yo puedo tener, como les decía al inicio, varias empresas monitorear, varios procesos o sistemas de control, dependiendo de la aplicación que le demos, a través de un mismo entorno, a través de una misma pantalla, de un mismo proyecto. Y esa es la ventaja grande que tenemos al poder manejar diferentes fuentes de información. Configurar el log de alarmas. Eso es una función bastante útil. Cuando generamos alarmas, hay veces en las que necesitamos saber cuándo se produjo la alarma, por qué se produjo la alarma, quién atendió la alarma, y eso lo podemos hacer aquí. El rato que nosotros habilitamos la opción de login de la alarma, lo que estamos haciendo es dejar esa información a nivel de archivo. Y vamos a ver que se produjo tal alarma en tal momento. Y sobre todo lo que podemos hacer es requerir ingrese información de quién está solventando la alarma. Esta es una opción bastante útil. Aquí estamos hablando solo del logueo de la información, de cómo yo guardo la información. Va a generar todos los procesos. Si es que no hay un usuario, si es que no hay una forma correcta de llevar los procesos a nivel de alarmas, se puede tener problemas en cómo se administra o cómo se da atención a este tipo de alarmas. Por eso es una opción bastante útil la habilitación del logueo de la alarma. Todas estas son funciones que no tenemos en RTMC Development, por eso las estoy explicando con el nivel de detalle que estamos viendo ahora.
Luego vamos a verle en operación. Lo que primero quiero hacer es indicarles qué complementos tenemos, cómo funcionan y qué es lo que podrían hacer en nuestros proyectos. Y después vamos a revisar proyectos ya hechos donde vemos información, donde generamos información, alertas, como hicimos la semana anterior. Luego tenemos configurar. El auto-tabbing es algo básico. Cuando yo tengo 4, 5, 6, 10 pantallas, 30 pantallas, lo que hace es ir alternándose entre pantalla y pantalla. Por ejemplo, yo tengo aquí un proyecto abierto, bueno, no tiene pantallas. Tengo aquí un proyecto que tiene 20, 30 pantallas. Lo que hace ese proyecto es ir intercambiando entre pantallas. Esa es la opción que tenemos con auto tabbing, que es bastante útil cuando yo tengo, como les digo, un centro de control en el que necesito que la información tenga cierto grado de refrescamiento sin control, sin operación, sin que yo le esté pidiendo que cambie la información, cómo se va actualizando, cambiando de pantalla en pantalla sobre todo. Para eso nos sirve la función de auto-tabbing. Luego tenemos la opción de Snapshot y FTP. Es una función súper útil. Se utiliza bastante para desarrollos propios o externos en terceras aplicaciones, eh, para proyectos web o como se quiera generar información. ¿Qué es lo que hace esta función? Lo que hace es tomar una captura de pantalla en el intervalo que nosotros digamos de un segmento de la pantalla, de un cuadro de diálogo, de una ventana, de una pantalla completa, lo genera como imagen y esa imagen la podemos enviar si queremos por FTP. Eso sirve bastante para lo que es publicación web, cuando se trabaja con publicación sobre otro sistema. Lo que hacemos aquí es generar la información de gráficas, datos, textos, y lo que hacemos aquí es capturar la información y esa información eh, se la guarda, se va a la computadora. Si es que queremos, la mandamos a un servidor de FTP y el servicio de publicación externo puede tomar esa información y publicarla con un refrescamiento dependiendo de qué proceso se tenga, cuáles son los ciclos de refrescamiento. Pero como les digo, la función es esa y es bastante útil y nosotros de hecho la utilizamos en algunos proyectos en los que necesitamos que información se genere a nivel gráfico en el proyecto de RTMC Pro y gráficas sean publicadas en otro tipo de aplicaciones, en otro tipo de portales, en otro tipo de software. Y esa es la ventaja que tenemos con el Snapshot Auto-Tabbing. Luego, con lo que son descargas automáticas, tenemos el Override Schedule Collection. Lo que hace es simplemente reconfigurar una descarga automática. Eh, Esto no lo vamos a ver tanto, no aplica a lo que queremos hacer ahora. Luego tenemos una opción bastante buena que es configurar los perfiles de correos electrónicos. Yo puedo tener varios perfiles y esta es una opción súper buena porque, como les decía la semana anterior, si yo tengo diferentes grupos de trabajo con diferente tipo de enfoque, digamos que algunos se trabajan con análisis de datos, otros están enfocados a lo que es el mantenimiento, otros están enfocados a lo que son sistemas de telecomunicaciones. Yo puedo diferenciar qué información envío cuando se genere una alarma. Puedo decir a mis usuarios que se encargan de dar mantenimiento, puedo generar una alerta cuando los niveles sean tales, bajo estas condiciones, y únicamente a ese grupo de usuarios. Eh, lo que quiere decir es que únicamente a esas personas que nosotros agreguemos aquí, podemos tener varios clientes en copia, eh, les va a llegar esa alerta. Puedo tener gente, como les decía, que se encargue de los sistemas de comunicaciones. Si es que vemos que dejamos de recibir información, lo que podríamos configurar aquí es que se envíe correos electrónicos directamente al personal que se encarga de la parte de telecomunicaciones, para que ya atienda el problema de comunicación o el problema de cualquier tipo. Como les digo, la ventaja de manejar perfiles es que cuando yo genero las alarmas, indico bajo qué tipo de perfil funciona esa alarma. Y con eso le digo a quiénes se va a distribuir esa comunicación. Esa es la ventaja que tenemos nosotros al trabajar con perfiles para correos electrónicos. Tenemos una opción bastante útil que es cargar como plantilla. Podemos generar plantillas y esto es útil porque si yo ya generé un proyecto que se utiliza con frecuencia, por ejemplo, un reporte que me sirve para otro tipo de cliente, a otro tipo de proceso, puedo utilizarle, cargar como plantilla y con eso nosotros podemos tomar información de otro equipo. Sin tener que ir vinculando variable por variable, porque cuando nosotros cargamos cada uno de los componentes que estamos visualizando, seleccionamos variable por variable, es como programar variable por variable. Esa es una opción bastante útil en el UDAS template.
que se utiliza para generación de reportes en Quick Report del complemento de LNDB de base de datos. Luego, en lo que es pantalla, la configuración básica, eso no cambia mucho, es bastante parecido a lo que ya vimos anteriormente, no lo vamos a revisar muy a detalle. Y luego lo que son alineación, orden, que son las barras que tenemos en la parte de atrás. Esos son los componentes en funcionalidad adicional que tiene el paquete RTMC Pro. No estamos desarrollando cada uno de los componentes, ya los vamos a ver de forma rápida a continuación, pero como les digo, eso es todo el potencial que nosotros tenemos al utilizar RTMC Pro. Un complemento bastante útil cuando nosotros cargamos cada uno de los componentes es que yo puedo hacer un proceso de la información. Esta es la pantalla con la que estuvimos trabajando la semana anterior. Le acomodé un poquito como para que genere un reporte. Yo puedo hacer que esto se genere un reporte de forma automática, que es lo que les decía la semana pasada, que genere un reporte, por ejemplo, de las últimas 24 horas, de la última semana. Quiero que se genere el reporte el lunes a las 8 de la mañana, todos los lunes. Podemos generar ese ciclo de proceso a través de funciones para generación de reporte. Pero como les decía, la ventaja de RTMC Pro es que a nivel gráfico me deja hacer muchísimas cosas. El proyecto, cuando yo lo ejecuto, se va a ver así. Y yo lo puedo imprimir directamente como mi hoja de reporte. Le hice sin tomarme mucho tiempo, pero ahí, como ven, ya tengo ya información y yo puedo generar de esto una plantilla. Estoy con la misma termocupla, es el mismo caso de la semana anterior. Ahí generé un poco de calor tocando la termocupla, pero como ven, la generación de reportes es bastante fácil, es bastante sencilla. He ido modificando un poco de cosas respecto a la semana anterior. La gráfica, si se fijan, ya es un tanto diferente. En la parte de abajo, la información de rango de fecha y hora se ve mucho mejor, y así toda la información que la estamos visualizando. Por ejemplo, aquí en mi reporte, y esto nos sirve para generación de reportes, estoy poniendo la hora actual en la que está ejecutándose cuando se genera el reporte. Esto me sirve para cuando yo genero el reporte, cuando el proceso automático genera el reporte. Aquí podemos agregar la fecha en la que se genera el reporte. Y precisamente por eso he cambiado el formato de fecha que estoy visualizando del último dato descargado. Esto, la parte que dice datos hasta, es la información reciente que tiene el equipo con la que estamos visualizando la información. Como les digo, la parte de fecha y hora es la fecha en la que se está ejecutando el reporte. Si esto yo lo agrego a un proceso automático, vamos a ver la fecha en la que se generó el reporte automático y vamos a ver con qué información a ese momento tenía el reporte con el que estuvimos trabajando. La gráfica, si ven, está cambiando sola automáticamente, es porque estaba con un valor de temperatura elevado y ahora está tratando de bajar a temperatura ambiente. Por eso está de forma dinámica cambiando la gráfica. Vamos a revisar un poco de complementos que nos interesa, que son bastante útiles a la hora de generar reportes, de manejar la información de forma gráfica. Todavía no vamos a entrar en la parte de lo que es publicación web, esto lo vamos a hacer al último, pero lo que quiero que vean es cuáles son las funciones que tenemos, los complementos que tenemos, cómo los podemos utilizar y cómo nosotros normalmente como sensor vital los utilizamos. Entonces, les decía, esto a nivel de generación de reportes es bastante bueno. Eh, Como les digo, desde aquí directamente yo puedo generar mis reportes. Si ustedes saben cuál es la estructura que tienen en el reporte, saben qué información necesitan poner en el reporte, simplemente la acomodamos, la ajustamos y generamos ya el reporte final que el cliente necesita, que mi supervisor necesita, que yo necesito enviar a la autoridad. Y lo podemos generar a través de procesos automáticos. Esa es la ventaja del sistema. Todavía no estamos hablando de publicación, estamos hablando todavía de generación de información de forma local, pero el rato que hagamos publicación funciona exactamente igual, solo que agrega publicación web. Esa es la única diferencia con la publicación. En realidad la publicación es un complemento adicional. Toda la funcionalidad sigue siendo la misma, se ejecuta de la misma forma. Si yo tengo procesos que generen reportes, igual van a generar reportes. Esa es la ventaja en el sistema. Eh, Bien, vamos a cerrar la parte de RTMC Runtime y vamos a ver ya un poco de complementos y cómo nosotros normalmente los utilizamos. Eh, Vamos a revisar proyectos que ya hemos desarrollado, unos cuantos, para que vean qué nomás tenemos, qué nomás podemos llegar a hacer con estos proyectos en función de lo que normalmente requerimos
para un proyecto ya final. Vamos a visualizar, este es un proyecto de etapa que lo hicimos hace bastante tiempo. Es lo que normalmente manejamos con la mayoría de clientes. Normalmente tenemos una cuenca hidrográfica. En la cuenca nosotros ubicamos las estaciones espacialmente. No maneja mapas, eso lo vamos a ver ya en la sesión de preguntas. El mapa aquí es una imagen y estamos cargándole los puntos, ubicándole los puntos en función de la ubicación que yo conozco. Si se fijan, nosotros tenemos unos rectángulos rojos, esos son hotspots. Los hotspots lo que hacen es que el entorno sea dinámico. Si yo le doy clic en alguna parte con el hotspot, dependiendo cómo lo haya configurado, salto a otra ventana, me permite navegar entre las ventanas. Lo que normalmente hacemos es crear un menú inicial en el que podemos tener la información. Eso es como nosotros como sensor vital manejamos la información, pero eso ya dependerá del cliente final, del usuario final, de sus requerimientos, pero lo que queremos ver, como les decía, es qué funcionalidades podemos llegar a tener. Aquí en este mismo proyecto que estamos visualizando ahora tengo mucha información, manejamos muchos complementos a la vez. Uno de estos son los hotspots que estamos visualizando parte del frente. Voy a actualizar la información para que vean cómo se va cargando información. Esta información es información bastante vieja, es información del 2018, pero nos sirve bastante con el ejemplo. Si se fijan en la parte izquierda, se encendieron focos que son en realidad alarmas que con este cliente lo configuramos así. Pero si se fijan, la ventaja es que es dinámico. Según los valores de medición, según las condiciones que se hayan configurado, yo voy a visualizar la alarma, por ejemplo, en este caso, cuando el nivel es muy bajo. Esto es un tanque, estamos diciendo que el nivel del tanque está en el 4% y eso es una alerta crítica. Tengo alarmas, por ejemplo, como estas celestes que las estamos visualizando cuando el tanque está sobre el 80% de su capacidad, se puede desbordar, y así en función de cada uno de los requerimientos que tenga cada cliente. Si se fijan a nivel numérico, también pintamos el valor para que sea gráfico, sea más visual y podamos entender que algo está mal. Si yo miro el resto de datos, inicialmente voy a ir a los que están en rojo y veo que ya los valores son muy bajos. Tenemos muchas formas de presentar la información y la idea es que de forma visual nosotros le hagamos entender al operador, al usuario, a los clientes que van a ver esta información, cómo está funcionando el sistema y qué es lo que queremos transmitir a través de la información. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este proyecto. La ventaja de los equipos, como les decía, es que generamos información sobre los mismos equipos, podemos generar cálculos de cualquier tipo. Y esa es una ventaja súper buena. El procesador no es tan básico como para manejar funciones básicas, sino más bien es bastante avanzado. Podemos manejar cualquier tipo de cálculo, podemos manejar tablas, podemos manejar archivos dentro de los equipos. Se puede hacer todo ese tipo de cosas a nivel de programación en los equipos, pero si es que no se lo quiere hacer en el equipo, se lo puede hacer también en RTMC, y esa es una ventaja bastante útil, que es lo que vamos a ver ahora. Voy a mover esta pantalla. Si se fijan, cada uno de los cuadros pertenece a un valor numérico que nosotros hemos ingresado. La semana anterior, si recuerdan, estábamos agregando información. En el Select Data nosotros le decíamos de dónde viene la información. En este caso me estoy conectando a un servidor y estoy conectándome a un equipo que se llama Shoakan y estoy tomando este tipo de información. Pero la ventaja aquí, que es a lo que quiero llegar, es que nosotros tenemos esta opción de Expression Builder. En Expression Builder yo puedo hacer lo que necesite. Yo puedo aquí hacer un cálculo simple, puedo hacer una comparación. Si mis datos están abajo del 80%, yo puedo decir, está pasando algo malo. Si están abajo del 10%, está también pasando algo malo. Yo puedo aquí programar. Para eso tenemos todas estas funciones numéricas, condicionales, de cálculo, en las que yo puedo hacer exactamente lo que yo requiere. Y aquí no estamos haciendo programación en el data logger, aquí la estamos haciendo post-procesamiento en los datos que ya tenemos. Como les digo, aquí yo puedo ejecutar la regla, decirle si es que los datos están fuera de mi rango, puedo generar una alerta para que se pinten, puedo hacer que los datos se corrijan, puedo mover los datos, puedo tomar otro dato, puedo hacer una operación matemática en función de esa condición. Eso a través de Expression Builder. Y lo que hacemos es escribimos timestamp, por ejemplo, voy a ponerlo acá, lo ponemos entre paréntesis, y con esta función lo que voy a hacer es visualizar fecha y hora. Yo a esa fecha y hora puedo darle forma,
puedo indicarle cómo quiero que la información vaya, meses, días, años, y así con toda la información con la que nosotros manejemos. Esto se puede hacer tanto a nivel de indicadores digitales, que es el caso de aquí, o lo podemos hacer a nivel de gráficas. Yo puedo hacer lo mismo a nivel de gráfica, puedo irme a la gráfica, puedo irme a la serie de datos, y sobre la serie de datos puedo condicionar. A veces nos pasa que dependiendo de cómo se hace la adquisición, tengo datos, por ejemplo, que están en grados Kelvin, porque por el proceso, por alguna razón, se los mide en datos Kelvin. Aquí yo puedo hacer una operación simple y transformar esos datos a grados centígrados o a grados Fahrenheit, o a lo que sea que yo necesite. Ese es el potencial que yo tengo aquí. Como les digo, podemos ya hacer ya postprocesamiento aquí en cada una de las funciones, y es bastante útil y lo aplicamos en muchos de los proyectos. La parte gráfica, como les digo, es bastante buena. Nosotros tenemos muchas funciones que podemos utilizar, muchas gráficas que podemos eh, crear, que nos digan y nos den información de cómo está funcionando el sistema. Por ejemplo, aquí en este sistema lo que estamos visualizando son, aparte de los datos de medición, niveles, caudales, estamos viendo el voltaje de operación para saber cómo está funcionando eh, el sistema. Y desde aquí decir, tenemos un problema de carga, el equipo se desconectó, y desde aquí podemos generar las alarmas. Es mucho más fácil cuando la información es visual. Y si desde aquí generamos todos los procesos de alertas, de mensajería, de correos, es muchísimo más fácil para la administración de la red, del sistema, de lo que sea que tengamos. Lo que les decía la semana anterior, cada vez que tengamos una alerta se va a pintar con bandera para que el usuario identifique que tenemos una alerta. En esta pantalla que estoy visualizando acá, no tengo esa alerta. Vamos a abrir otro proyecto para que veamos otro tipo de información. Vamos a Open. Lo tengo el proyecto en el escritorio. Y vamos a revisar un poco de funciones de forma muy rápida. Y luego vamos ya a cerrar la parte de capacitación, y vamos a comenzar con la de preguntas. Lo que queremos indicarles aquí es las funcionalidades que pueden llegar a tener en sus proyectos. Esperemos a que se cargue. Desde acá vamos a abrir a otro proyecto. Vamos a Open. Tengo uno en mi escritorio. Es uno que recién lo estuvimos desarrollando esta semana. RTMC. Todo bien. Ya, hasta que se cargue este, tenemos otro en la parte de atrás. Y este es como pusimos la información visual a través de controles, a través de indicadores gráficos, de tanques, de barras. Y de hecho también tenemos cálculo en algunas de las variables. Me parece que en esta sí. Aquí podemos ver en expressions. Estamos tomando datos en función de cierto tiempo, de cierta hora. Yo puedo tomar el dato de las 6, el dato de las 10, el dato de las 0 horas, hacer un totalizado de 24 horas, puedo hacer un promedio de la última hora, del último día, del último mes. Hay muchísimas funciones que podemos nosotros programar en el entorno en función de qué es lo que yo necesite. Por ejemplo, aquí con esta función súper simple estoy tomando datos de hace 18 horas. Eh, Esto, si es que algún cliente tiene interés en este tipo de funciones, en este tipo de procesamiento, en este tipo de cálculo, lo vamos a ver ya particularmente porque ya es un tema en sí de capacitación, de qué funciones tenemos, cómo interactúan, qué parámetros necesitamos. Si se fijan, la estructura tiene cierta estructura, así es como tiene que ingresarse los comandos en Expression. Y de todas formas, como cualquier tipo de software, tenemos la opción en Help, tenemos la ayuda, tenemos RTMC Pro Development Help, y ahí nosotros podemos ver la información disponible a nivel de ayuda. Y están muchas cosas que hemos revisado ahora en esta sesión. Y en la parte de expressions nos indican las funciones, cómo funcionan las funciones, la parte de sincronización, podemos interactuar con diferentes archivos, con diferentes tiempos, con diferentes ciclos. Se puede hacer muchísimas cosas con la parte de expressions para que nuestro entorno sea y llegue a las especificaciones que nosotros necesitamos. A nivel de gráfico, indicadores, vamos a ver el proyecto que estaba al frente,
que ya debió haberse abierto. Acá. Ya. Este es un proyecto que estuvimos realizando con Luis Cusco, uno de nuestros técnicos. Eh, Va a manejar información hidrológica, meteorológica de 5 estaciones. Y lo que tenemos aquí, como se fijan, es la parte del entorno eh, de presentación, que lo ponemos en algunos proyectos. Es un menú general. Desde el menú general yo puedo irme a cada una de las pantallas. El momento que nos vamos a las pantallas tenemos la misma cosa, tenemos una gráfica. Esta es la gráfica que de momento tenemos. Eh, la calidad de la imagen dependerá de la imagen que usted tenga. Pero aquí nosotros, como les digo, el mismo proceso. Estamos dibujando las estaciones ya con símbolos propios, símbolos que nosotros necesitamos para diferenciar el tipo de estación. Ustedes pueden personalizar el icono, si quieren, que aparece allí. Yo puedo poner un árbol, por ejemplo, si es que quiero que sea ese árbol me diga alguna cosa, y así por ejemplo, podemos poner cualquier cosa a nivel de gráficas. En imagen nosotros hemos diferenciado los triángulos para indicar que es un tipo de estación y los círculos que son otro tipo de estación. Eso, como les digo, se lo puede hacer a la forma que necesite cada uno de los. Y de hecho aquí en la parte del inicio dice estaciones hidrológicas, los triángulos, y estaciones meteorológicas, los círculos. Tenemos un botón de home con el que nosotros saltamos a la pantalla de inicio. Eso está en toda una de las pantallas. Podemos aquí también, miren, se agregó el logo de una empresa. Yo en el logo de la empresa puedo, a través del hotspot que vamos a abrir, ¿qué tenemos en el hotspot? Yo puedo indicarle a qué screen, a qué pantalla voy a saltar a través de ese hotspot, o lo que puedo hacer también es vincular una dirección de correo electrónico. Por ejemplo, a veces hacemos en proyectos demostrativos, ponemos eh, la imagen, el logo de Sensor Vital, le damos clic y se abre la página de Sensor Vital, o así con cualquiera de las empresas. Es una opción bastante llamativa y les puede servir para algún tipo de aplicaciones. Eso a nivel de lo que es información. Aquí fíjense, las alarmas son mucho más personalizadas. Las alarmas son estos cuadros que estamos viendo acá. Este cuadrado en verde a nosotros nos indica que el equipo está operativo. Este cuadrado en rojo que lo tenemos acá nos indica que hay problemas de comunicación. Y si se fijan, eso es muy, muy, muy dinámico. Vamos a abrir un poco de las funciones para que vean cómo funcionan, qué es lo que yo necesito ingresar. Aquí como es una función de tiempo en la que le vamos a decir desconecte si es que no hay datos, desconecte si es que no hay datos en media hora, en una hora. Eh, Aquí podemos configurarle, y en la parte de Runtime Events lo que yo configuro son los perfiles para lo que es correo electrónico. Puedo también que la condición de alarma habilite la ejecución de algún programa y puedo ejecutar una línea de comando. Esto a nivel de alarmas funcionan todas casi de la misma forma. Eh, y lo que quiero indicarles para terminar, antes de comenzar a conversar respecto al resumen, es una función a lo que es control. A nivel gráficas, a nivel de reportería, está bastante claro lo que siempre les decimos a los clientes. La idea de esto es que utilicen el software, lo prueben, trabajen con él y empiecen a ver qué pueden llegar a hacer y empiecen a ver también las limitaciones que podrían llegar a tener en algún caso. Estamos abriendo un proyecto que es un tanto diferente que la información. Se la hizo de forma visual, enfocado a lo que son HMIs, para que sea más fácil la interpretación a nivel de operadores, a nivel de usuarios. Ya, como les digo, este entorno está más pensado en una HMI para mostrar información de forma mucho más resumida, más organizada, y en el que las alertas, las alarmas sean más fáciles de visualizar e internamente se las manejan de una forma más organizada a nivel de generación de alarmas. Aquí, como estamos trabajando con una base de datos, me pide conectarme a la base de datos, yo no la tengo aquí, por eso estamos con esta alerta. Eh, Igual en todos los monitores. Si se fijan, cada uno de estos es un ingreso, es un componente que nosotros hemos ido agregando y cargando al sistema. Eh, y así, como les digo, lo que se puede llegar a hacer ya dependerá de los requerimientos más bien de los usuarios finales.
Eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy, funcionalidades de forma general para que entiendan cuál es el alcance de los aplicativos, qué es lo que podemos llegar a hacer con el software. Eh, Sobre todo, como les digo, entender qué hace, cómo funciona, no tanto al punto de hacerlo eh, ahora en la presentación, porque es un poco más complicado, toma un poquito más de tiempo, sino, como les digo, la idea es darles las nociones con las que ustedes puedan decidir, vamos a hacer esto con este software, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, en sí es eso. Estamos finalizando lo que es el training, como les decíamos, esto es lo que queríamos transmitirles en la sesión del día de hoy. Detalles más a fondo los vamos a revisar en la siguiente sesión, incluido lo que es publicación web. Vamos a comenzar la sesión de preguntas. Necesito que por favor escriban al chat para que Javier les vaya deshabilitando el audio o nos escriban en el chat si tienen alguna consulta. Como les digo, la sesión de hoy día, la finalidad de la sesión de hoy día es indicarles qué es lo que podemos llegar a hacer con los complementos que tenemos en ArcGIS Pro. No tanto desarrollarlos de pongo la alarma, configuro así la alarma, no, eso podemos hacerlo en una siguiente sesión. Comencemos por favor entonces, si tenemos alguna consulta. Buenos días. Francisco, buenos Sí, días. mira, una pregunta. ¿Tú las pantallas o las pantallas del HMI, ustedes las coordinan con los clientes? Sí, 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 depende del requerimiento. Hay veces que el cliente nos solicita algo y nosotros en nuestra experiencia podemos decirle sería mejor que la presentemos de esta forma, ¿qué tal si lo hacemos así? Pero sí, en realidad se supone que el cliente es quien nos dice necesitamos esto, tiene que ir de esta forma y nosotros hacemos recomendaciones de cómo sería la forma técnica más óptima para poder presentar esa información. Ok. Mira, otra pregunta. ¿Ustedes, la plataforma que ustedes están presentando funciona bajo Windows Server 2019 o funciona muy bien en el Windows Server 2016? Ya, funciona muy bien. En realidad, a partir del 2016, a nivel de servidores, siempre decimos esto con los clientes, hay problemas cuando trabajamos con 2012 a nivel de actualizaciones del paquete. Les decíamos, los paquetes están actualizados, los que tengo yo, recién en marzo. Hay veces que sacan actualizaciones varias en el año. No es que mejoran algo que está mal, eso es lo que siempre les enfatizamos. Cuando se saca una actualización, ya sea de sistema operativo de equipos o de software, es porque están agregando algún complemento que antes no lo tenía. Pero cuando trabajamos con Windows Server 2012 o inferiores, el problema es que no tenemos compatibilidad para actualización de las versiones de software y eso limita bastante porque la versión compatible me parece que es la 4.1 y ahora tenemos una versión de 4.6.2. Por eso siempre les recomendamos a los clientes que a nivel de servidor tratemos de manejar servidores versiones 2016 en adelante, que los hemos probado, están verificados, funcionan bien, no tenemos ningún problema a nivel de esas versiones. O sea, el 2019 no requiere tantos parches. El 2016 requerirá algunos parches. No, en realidad no, ninguno de los dos requiere parches. El software como tal, como te digo, sí puede que de aquí a unos 6 meses se genere una actualización y tengamos que instalarla. Simplemente la descargamos y la instalamos. Como les decíamos, las dos sesiones anteriores, las actualizaciones no tienen costos, se descargan de la página web, pero el problema con la versión 2012 es que tú te descargas la aplicación, quieres ejecutar la actualización, pero no te deja. Y tienes un problema y te dice de hecho, que el problema es el sistema operativo y que no puedes realizar actualizaciones. Ese es el pero que tenemos a nivel de versión del sistema operativo. Pero como te digo, tú en 2016, en 2019 no vas a tener ningún problema. Ok, sí, hasta ahí. Perfecto, Francisco. ¿Alguna otra consulta, Francisco? No, 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 Perfecto. hasta ahí está. Buenas, Francisco. Vamos a seguir con más consultas. Tenemos aquí una consulta. eh, Carlos Ortuño, me consulta para el almacenamiento de datos. El servidor debe ser de Campbell. No entiendo muy bien la consulta. Eh, Se puede tener un servidor en nube en Campbell, es un proceso diferente. Podemos enviar la información no a un servidor físico local del cliente, sino podemos enviar la información a un servidor que está en Estados Unidos y me parece que tienen 3 respaldos en Europa. Eh, a nivel de nube se puede hacer eso. No es estrictamente necesario. Si quieren hacerlo, se puede hacer, pero la plataforma tiene un costo.
Lo que la mayoría de clientes tiene son servidores locales corriendo Logarnet y la información se envía desde los equipos a través de comunicación IP hacia esos servidores. Pero también se puede optar por la configuración de utilizar un servidor en nube, que sí tiene Campbell esa opción, es una opción adicional. No sé si, Carlos, eso resuelve tu consulta. Sí, buenas tardes. Carlos, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, Carlos. ¿Cómo me va? Un gusto. Mi consulta va más para la parte de los servidores locales. Lo que pasa es que nuestro interés sería en el proyecto integrar todas las estaciones meteorológicas en el sistema de control, al COS La Palma, para tener integrado toda la información y a su vez entregar hacia SENACE. Entonces, por ahí sería la consulta mía, el servidor necesariamente tiene que ser que esté relacionado con equipos Campbell o puedo cualquier equipo integrar. A nivel de servidor, servidor es una computadora. O sea, la computadora tú la puedes tener en cualquier marca y puede tener varios servicios. Lo que sí recomendamos es que en la medida de lo posible sea un servidor dedicado, en el que tú tengas solo los aplicativos Campbell en ese servidor. Pero en realidad yo tengo en mi oficina varios servidores que tienen varios aplicativos a más de los Campbell. No sé si va por allí la consulta. Sí, sí, sí. Solo para... Sí, eso era mi inquietud. Porque Perfecto. algún rato tenemos que integrar toda la información y entregar a SENACE. Claro, en el tema de integración, lo que te puedo recomendar a nivel de servidores es que manejen estructura de servidores. Tú deberías tener un servidor en el que recibas información, sería un servidor. Puedes tener un servidor de publicación, que sea un servidor netamente para publicación, y puedes tener otro servidor que sea un servidor de base de datos. Es la estructura normal que se maneja ya con estructura, con infraestructura grande. Eso es lo deseable. Pero si no, depende ya de las características de tu máquina. Ahí tenemos que decir, vamos a instalar esto, 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 y necesitamos tales características a nivel de hardware en el equipo. Listo, gracias. Perfecto, Carlos. No sé si alguien más tiene alguna consulta, por favor, nos levanta la mano o nos escribe al chat. Carlos. Lenin, ¿cómo le va? Buen día. Para hacer una consulta, no Sí. me quedó muy claro la generación de reportes que hacía referencia que se puede crear, porque yo estaba pensando, nosotros generamos un reporte diario que yo lo envío a los organismos por eso del sistema de alerta a inundaciones. Sin embargo, sería súper importante contar con un reporte semanal que me diera el resumen de todo la semana anterior para reportarlo el día lunes a los medios en especial, porque como tuvimos la semana pasada un evento de crecida, siempre sería importante tener ese valor, por ejemplo, máximo y medio almacenado para poder yo reportar entre semana. Lo que no me queda claro es cómo le genero y a dónde me llega o dónde le publico ese reporte. Sería igual a la página que tenemos nosotros para el control de las estaciones para el sistema de alerta. Ya, en lo que es tema de generación de reportes, voy a compartirles la pantalla nuevamente para que vean qué funciones tenemos para lo que es reportes. En reportes es una impresión. Yo puedo tener un reporte que genere, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí está bien. Ya, vamos a cerrar esto de aquí. Ya, le decíamos, vamos al workspace, vamos a seleccionar reports y aquí tenemos la función de reporte. Eso no le realicé tanto a detalle porque, como les digo, eso amerita en realidad una sesión de capacitación adicional. En la parte de reportes, yo le indico cómo va a ser el formato que yo genero en reportes. Y aquí puedo tener el envío, ya sea por correo electrónico o puede ser también a través de un servidor de FTP. Puedo enviar el archivo que generamos en reporte. La idea del reporte es generar la impresión del reporte, que puede ser en formato HTML y yo puedo capturar la información. Puede ser un PDF ya como impresión en PDF o puede ser una imagen de cualquier tipo. Yo puedo configurar a nivel de eventos que se envíe, como les digo, a través de correo electrónico, a través de FTP. En realidad no es web. El reporte se lo configura en cómo vamos a imprimir y enviar esa información. Así funciona. Y claro, yo tengo que darle con las funciones de reportes el rango que yo necesito en ese reporte, por ejemplo, una semana o un mes, y luego generamos el proceso a través de comandos
para que se ejecute el proceso de reporte de forma automática, porque si vamos a reportes, aquí yo no tengo la función de generar el reporte los lunes a las 8 de la mañana, no, eso los hacemos con otro complemento. Pero sí, se puede hacer Lenin, se puede hacer completamente el proceso de forma automática, incluso usted puede hacer que si tengo la alarma o tengo la prealerta, por ejemplo, yo sé que la intensidad es tanto y voy a tener una crecida después de tanto tiempo, puedo en ese momento ya generar la alerta, puedo enviar ya un correo electrónico, puedo notificar de la forma que yo necesite. Eso a nivel de control de alarma en la aplicación. Y lo otro como reporte programado, yo necesito saber cómo vamos a hacer el condicionamiento de programación, pero sí, también podemos condicionarlo a través de una alarma. Eso es Lenin, pero como les digo, la idea del curso no es en realidad indicarles cómo vamos a hacer ese proceso, sino es indicarles que se puede hacer el proceso, sí, lo hemos hecho, y claro, podemos agendar otra sesión, tal vez en capacitación, para ir detallando ya a fondo estas funciones, o podemos tener ya una reunión 1 a 1 para conversar ya directamente del tema. Gracias, Carlos. Buenas. Muchas Eso, gracias. Ya, no sé si alguien más tiene otra consulta, como les decía, por favor, nos levantan la mano o nos escriben a la parte del chat para que podamos atender las consultas. Como les digo, de aquí la idea es tener una siguiente sesión en la que ya vamos a desarrollar un poco de complementos, pero como les digo, la idea de esta primera capacitación es que ustedes entiendan cuál es el potencial, qué es lo que podrían llegar a ser, y luego iremos desarrollando ciertas cosas particulares ya un poco más a detalle para que lo vayan viendo. La idea, como les digo, es que sepan qué es lo que podemos llegar a hacer con el software. Buenos días. Ramiro, buenos días. Buen día. ¿Se puede generar salida de reporte de datos en formato ASCII para poder trabajar de repente esa data en la computadora de destino? Sí, dependería cómo tú necesitas generar la información. Sí, podemos generar la información a nivel de tablas y poder cargar allí qué información necesitas. Eso lo podemos hacer a través de RTMC, pero lo podemos también hacer directamente desde los equipos. Dependería de qué es lo que tú necesites. Ok, gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Agustín Peñarrera de Selec Hidrotopi. Agustín. Mucho gusto. Sí, justamente mi pregunta iba relacionada con las preguntas anteriores, el tema de la transmisión de datos. Es por un tema de intercambio de información y por otro tipo de postprocesos, ¿no? De lo que estaba viendo, el sistema RTMC permite todo lo que es configuración de reportes y de pantallas. Ahora, la pregunta es si es que la data, si dentro del, no sé, cuál sería la arquitectura más recomendada, cuál sería la norma recomendada para exportar esa información, no sé si real time o quasi real time, no sé, con algún tipo de periodicidad, de un pooling time que se pueda configurar para que otro tipo de servicios que sean externos al servicio del RTMC pueda ser utilizado. Esa es la pregunta. Externos, o sea, tú hablas de aplicaciones que no sean Logarnet. Sí, se puede hacer. Lo podríamos hacer directamente desde los equipos, desde los loggers, o lo podríamos hacer a través de Logarnet, de otro complemento. En realidad, la sesión que estamos viendo ahora está enfocada a lo que es manejo de información. Eso lo podemos ver en otras sesiones, pero sí, nosotros podemos configurar un proceso, abrir un puerto, y cada vez que llegue información podemos replicar la información en ese puerto y tú puedes hacer una conexión en Telnet a un puerto específico, al IP de ese servidor, y la información que te vaya llegando a ese servidor la podemos compartir ya directamente en texto a través de comunicación TCP. Esa es una opción. La otra opción es generar archivos planos que se podría también generar. Hay varias opciones. Habría que analizar qué es lo más óptimo en función de qué necesitan hacer ustedes y valorar el tipo de trabajo, la cantidad de volumen que implicaría implementar cualquiera de las soluciones. Ok, listo. Muchas gracias, Carlos. Listo, gusto. Estamos con una consulta aquí también de Silvia. Silvia nos consulta, dice, tengo dudas referente a los
esquemas de conexión de sensores pisómetros con cajas de conexión y módems. A lo mejor se requiere una charla. Sí, en realidad esto es adquisición, sería una capacitación diferente a la que estamos teniendo hoy, pero sí, podemos hacer ese tipo de cosas. Como les comentaba la semana anterior, tenemos proyectos, hemos trabajado en muchas represas en el Ecuador en los que hemos hecho eso, automatización de instrumentación de geotecnia, en el que tenemos muchísimos sensores en sistemas en red, en servidores conectados incluso en diferentes ciudades, y se accede a la información en diferentes centrales. Se puede llegar a hacer muchísimas cosas, depende ya de del requerimiento propio del proyecto. Podemos verlo como otra sesión. Claro, para solventar las dudas de Silvia, no habría ningún problema. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Javier, un gusto. Díganos. Mi consulta es, nosotros tenemos unas estaciones hidrológicas dentro que funcionará a través de un sistema GOES, en donde sabemos que el tiempo de transmisión de datos es mediante un tiempo determinado hasta nuestro servidor. Entonces, mi pregunta es, ¿el aplicativo que tiene inmediatamente le podríamos generar la alarma y nos podría ya indicar la alarma en caso de una crecida del río? Ya. Esto sí lo expliqué, me parece que en la primera sesión. No, Campbell no tiene compatibilidad con el sistema GOES porque el sistema GOES es un sistema externo a Campbell. Es una plataforma hecha específicamente para imágenes satelitales y envío de información hidrológica y meteorológica de forma satelital. Se administra a través de servidores en Estados Unidos. De allí, la información sale de Logernet y Logernet no tiene forma de consultar a servidores o integrar esa información. No hay forma de generar una alarma directamente, no. Lo que nosotros hacemos es, a través de aplicativos que hemos desarrollado, hacer todos esos procesos que Logernet no hace. Pero no, compatibilidad directa con GOES no la tiene Logernet. Listo, muchas gracias. Perfecto, Javier. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, yo creo que ya se terminaron las consultas, estuvimos con 44 participantes. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron atentas, que están conectadas, que están siguiendo los cursos. Vamos a seguir haciendo más sesiones de capacitación con la misma frecuencia. La próxima semana, el jueves de la misma hora, vamos a estar con otra sesión enfocada nuevamente a RTMC, pero ya con un desarrollo un poco más a detalle y sobre todo con lo que es publicación web. De la misma forma vamos a mantener la misma metodología, abrimos la sesión, esperamos que se conecte la gente y luego de eso vamos a desarrollar el curso y hacemos consultas al final del curso. Como les digo, la intención de las sesiones que estamos teniendo es darles a ustedes los recursos, que sepan ustedes cómo funciona el software, cómo funcionan los paquetes, cómo funciona el hardware, y ustedes puedan valorar qué es lo que pueden llegar a hacer ustedes. No está siendo una sesión de capacitación uno a uno, porque eso en realidad lo hacemos normalmente en cursos de 40 horas para lo que es Logernet y otras 40 horas para lo que es RTMC. Como les digo, la intención de los cursos es que ustedes entiendan cómo funcionan las cosas, entiendan qué pueden llegar a ser todos los paquetes, y después sí, podemos ya tener ya una sesión uno a uno para definir ya el proyecto específico que tenga cada uno de ustedes e ir ahí definiendo qué es lo que se debería hacer, qué es lo más óptimo. Lo que siempre les decimos, como empresa lo que buscamos es que el sistema sea óptimo y sea funcional. En algún sistema puede que necesitemos este complemento, en otro no. Como les digo, eso ya dependerá de cada sistema. Eso a nivel de sensor vital, que es lo que nos gusta hacer. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Nuevamente, gracias por estar aquí y nos vemos.